Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. Siliconizer de Lanco, el único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto, sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada, tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios, Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección, Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ha fallecido hace poco Mario Vargas Llosa y vamos a hablar de un aspecto que conocemos, pero como una especie, por lo menos en otros países, no los peruanos, como una especie de archipiélago. Su historia política, porque no es normal, no es habitual que un premio Nobel en algún momento haya sido candidato a la presidencia de la República y haya estado a punto de ser presidente de la República de su país y haya tenido una actividad política tan intensa. Este libro, Biografía Política, Vargas Llosa, su gran pasión, de Pedro Cateriano, es una obra que nos permite adentrarnos en una, naturalmente que cruzado con la cultura, en un mundo desconocido en su complejidad de Vargas Llosa, y la verdad es que es de verdad algo nuevo. Estamos con Pedro Cateriano, que es abogado, es experto en Derecho Constitucional, ha sido diputado, ministro de Justicia, ha sido ministro de Defensa y además 2 veces jefe del gobierno peruano. O sea, un político hablando de política, amigo de Vargas Llosa y por lo tanto ideal para que haya escrito este libro. Gracias por estar con nosotros. Encantado. A ver, lo primero es, ya que fueron ustedes amigos y amigos de una vida, ¿cómo era Mario Vargas Llosa? ¿Distante? ¿Cercano? ¿Afectuoso? ¿Frío? ¿Cómo era? Era de todo un poco, lo que acaba de mencionar, pero en mi caso fue un gran amigo, un amigo además generoso y con el cual compartí momentos de alegría y de tristeza. Por ejemplo, su derrota electoral. Pero también tuve la oportunidad de estar con él en Estocolmo el día que recibió el Premio Nobel de Literatura. Y últimamente, con algo que nunca soñó ni se le pasó por la cabeza. A ese joven de clase media peruana que se fue casado a los 19 años a París para convertirse en escritor, ser incorporado a la Academia Francesa, ¿no? En lo personal, además, yo tuve el honor de que me dedicara un libro. Entonces, ciertamente tengo también agradecimiento y no solo admiración. Mario Vargas Llosa es el primer no francoparlante, no escribió nunca en francés, que fue incorporado a la Real Academia Francesa, esa academia creada además por el cardenal Richelieu, o sea, con una tradición larga. Una cosa que los latinoamericanos a lo mejor no hemos, porque finalmente Mario Vargas Llosa es peruano, pero es un poco de todos nosotros, ¿no? No hemos aquilatado en toda su dimensión, que los franceses hayan aceptado a este joven que llegó a París por 15 días la primera vez, y que como se cuenta acá en el libro, y lo hayan aceptado ser uno igual entre ellos. Impactante. Un inmortal, como califican los académicos en Francia, ¿no? Sí, realmente impactante.
Pero de alguna manera también esto refleja el por qué los franceses han adoptado esta decisión o adoptaron esta decisión, por la influencia que tuvo la cultura francesa en Vargas Llosa, ¿no? En el campo literario, Flaubert, y en otros campos, dos intelectuales franceses fueron decisivos en su proceso de evolución ideológica y política, que tuvo inicialmente a otro francés como pensamiento guía, Sartre, pero luego las lecturas de Camus y de Raymond Aron le hicieron revisar aquellos postulados en los cuales o fue cautivado intelectualmente por Sartre, excepto, digamos, en uno, la del escritor comprometido. Creo que esa idea que le inculcó Sartre a través de su pensamiento y obra fue una tarea que cumplió Vargas Llosa desde joven hasta sus últimos días, ¿no? Mario Vargas fue un hombre, aquí se cuenta, un hombre ordenado. Sí. Era un hombre de disciplina laboral, que se levantaba temprano, que tenía horarios, que nunca llegaba atrasado, un trabajador incansable, pero también un trabajador incansable para saber y conocer. Y justamente porque intentó saber y conocer, tuvo esta evolución política, porque si no se habría quedado detenido y no habría evolucionado. Y además una vocación por la verdad, una honestidad intelectual. Él no se cegó ante los actos violatorios, por ejemplo, de los derechos humanos de la Revolución Cubana, a la cual se adhirió pensando que era el fenómeno ideológico y político que iba a establecer el socialismo en libertad con justicia social para América Latina. ¿Cuánto influyó en él haber estado en un colegio militar? Leoncio Prado se llama este colegio militar. ¿Influyó mucho en él, en su forma de ser? Sí, influyó en él. En su conocimiento del Perú, el colegio militar Leoncio Prado era un microcosmos de la diversidad del Perú, idiomática, racial, económica, educativa y cultural. Y además creo, y esta ya es una deducción personal, la disciplina para el trabajo que adquirió ahí. ¿Tenía un rechazo visceral en algún momento por las dictaduras, por los autoritarismos, por las imposiciones irreflexivas? No la imposición del trabajo, sino la imposición política. ¿Cuánto influyó eso en esta actitud, la relación con su padre? Yo creo que tuvo una influencia vital, y si a eso le sumamos actos políticos que ocurrieron en el Perú, como por ejemplo el golpe de Estado del general Odría contra Bustamante y Rivero, que luego sería material fundamental para lo que los críticos literarios llaman la novela total de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Sin duda alguna, estos dos aspectos fueron vitales en el aspecto formativo de Mario, ¿no? Me llama la atención que en algún momento, se cuenta acá en el libro, tuvo, cuando estaba casado con Julio Urquía recién, 7 trabajos, y se dice aquí, interesante, trabajos alimenticios. Sí. 7. Sí. Uno de ellos registrar los nombres en las lápidas, sí, para el cementerio, ¿no? O sea, tratando de mantenerse a como diera lugar, con una modestia impresionante. ¿Quién tiene 7 trabajos? Sí. Mario Vargas, nadie más. Y lo otro que me llamó la atención es periodista. Sí. En la radio panamericana, después trabajó en la radio televisión francesa, o sea, un trabajo periodístico permanente, pero además ser capaz de, pese a estas carencias, de rechazar cosas. Sí. Rechazó una embajada en Londres, 2 veces la embajada en Madrid. Uno dice, bueno, pero ¿cómo esta persona que ha tenido tantas necesidades, ¿no? Sí. Rechaza puestos que cualquiera quisiera? Bueno, ya en ese momento, en los últimos años, tenía una solvencia económica, ¿no? Pero usted ha señalado un tema que es que también muestra otra faceta de Vargas Llosa, ¿no? Periodista desde los 15 años. Y fue una labor que cumplió hasta el final de sus días. Vivió la pasión del periodismo también, ¿no? Y una manera de estar conectado con el mundo, porque al final
esto lo convierte en ciudadano del mundo, fue precisamente el ejercicio del periodismo también, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar una pregunta planteada. Fue comunista, estuvo en una célula comunista. ¿Cómo se produce esta evolución y a quiénes tuvo que vencer o qué tuvo que vencer para evolucionar? Volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos sobre este libro de Pedro Cateriano, nuestro invitado, Biografía Política, Vargas Llosa, su otra gran pasión. Y antes de ir a la pausa, dejamos un tema planteado, una pregunta planteada, es cómo se produjo la evolución política, porque él en su juventud perteneció al Partido Comunista, una célula del Partido Comunista, y por lo tanto recibió, no sé si enseñanza, adoctrinamiento, hay que elegir lo que uno quiera, marxista, que en algún momento lo fue. ¿Hasta cuándo fue comunista Mario Vargas? Él se adhiere a esta célula comunista clandestina llamada CAUIDE en la Universidad de San Marcos, porque pensó que era una manera de enfrentar políticamente a la dictadura de Odría que estaba vigente. Pero ocurre algo con él que empieza a cuestionar, y usted acaba de mencionar el término, un adoctrinamiento totalitario de la doctrina marxista-leninista, que iba en contra del socialismo en libertad en el que él creía, inculcado por Sartre. Es decir, no había libertad de pensamiento, no había posibilidad de polemizar, no había oportunidad de repreguntar, se tenía que acatar la orden y la instrucción impositiva del instructor. Y esto ciertamente lo fue asfixiando ideológica y políticamente. Y fue esa la razón que lo motivó finalmente a apartarse y a renunciar de esta célula. Bueno, él leía Sartre, él leía la revista Tiempos Modernos, Tom Moderno. Bueno, en algún momento empieza a dudar, obviamente. En algún momento, además, adhiere a la democracia cristiana, lo que también es algo curioso porque él no era cristiano. No. ¿Y por qué adhiere a la democracia cristiana? Ciertamente no fue un cambio automático de marxista-leninista y socialista hacia el socialcristianismo. Lo que pasó fue que Vargas Llosa quería que Bustamante y Rivero, el presidente depuesto por Odría, sea el candidato presidencial de la democracia cristiana. Y para ello, él se inscribió en la democracia cristiana. Cuando apreció que Bustamante y Rivero no tenía la intención de ser candidato a la presidencia, renunció. Pero ese fue un breve paso, ¿no? Sí, fue con un objetivo político. Bueno, se produce una cosa extraordinaria. Todos soñaban, un escritor, para qué decir, en los años 50, ir a París. París era la cuna intelectual todavía de cierto mundo occidental, y él gana un concurso en la Revue Française, en la revista, y con un cuento, y resulta que se va por 15 días a París y ya queda obnubilado con París. Empieza a trabajar en lo que sea, mira lo que hay allí, pero ya
después de eso se va a la democracia cristiana, pero ya algo cambió al estar en París, ¿no? Se concretó su sueño permanente. Vargas Llosa creía que para ser escritor tenía que vivir en París, ¿no? Y bueno, fue precisamente en París donde se acerca a Flaubert, y Flaubert tiene una influencia capital en él, ¿no? Pero es cierto, él tenía esa convicción y ese objetivo. Y es ahí donde en Francia vive por primera vez un momento en un país democrático. Él previamente, su adolescencia y juventud la había vivido durante la dictadura de Odría. Su doctorado, cuando viaja con la tía Julia a Madrid y a estudiar en la Universidad Complutense, la dictadura de Franco. Era entonces su llegada a París desde el punto de vista ideológico y político de una gran amplitud que le permitió poco a poco, con la lectura de Camus y de Raymond Aron, ir cuestionando todo aquello que Sartre había provocado en él una adhesión. Ese fue un camino paulatino, como todas las cosas. Sí. Como todas las cosas en serio, en realidad, porque los cambios no se producen de un momento a otro. Pero él, por ejemplo, leo acá, que adhirió a la guerrilla que encabezaba Luis de la Puente Uceda, al interior del Perú. Y dice, para que el campesino, leo el libro, disfrute de la tierra que trabaja, para que el obrero lleve una vida digna, para que las clases medias no vivan bajo un complejo permanente de frustración, para que el país sea beneficiario de sus riquezas, para que el Estado sea el árbitro de su destino, el Estado, no queda otro camino que la lucha armada. Esto era Mario Vargas Llosa en algún momento, Sí. pero leo acá que más adelante él da una explicación. Dice, se trata de textos de circunstancia. Pero hay que ser claro, ¿no? Es una etapa antidemocrática de Vargas Llosa, como lo sostengo, y cuando ocurre la detención de Hugo Blanco, un personaje del ámbito político peruano que participó en la guerrilla, ¿no? Y convoca esa conferencia de prensa en París, acompañado de Sartre y de Simone de Beauvoir. Condenado por asesinato, Blanco, y sin embargo dicen, no, este es un preso político. Exactamente. Pero se desengaña de Sartre, y el desengaño es porque Sartre en algún momento dice que la literatura se puede abandonar porque hay que pelear, hay que luchar abandonando la literatura, y aquí se cuenta que Vargas Llosa dice, bueno, pero ¿dónde quedó el escritor comprometido? Exactamente. Y se empieza a caer todo. Claro. Y de otro lado, él siempre cuestionó el uso de la literatura con fines proselitistas desde el punto de vista político. Y acá Sartre, digámoslo claramente, iba en contra de su propio planteamiento. Y eso generó en Vargas Llosa también un cuestionamiento interno, ¿no? Acá se cuenta una cosa brutal de decepción, ¿eh? Lo que ocurrió con su segunda novela, La Casa Verde, que es premiada. Cuando es premiada una de sus escritos, de sus obras, y Alejo Campertier, resulta que es agregado cultural cubano en Londres, yo no conocía esto. A ver, ¿qué le ofrece? Bueno, ya en ese contexto, la fama de Vargas Llosa en el ámbito literario había crecido, pero exponencialmente también en el ámbito mediático. Entonces, que un escritor que públicamente se había adherido a la Revolución Cubana apoyara a la causa era importante para la dictadura. Entonces, ¿qué le sugiere Carpentier a Vargas Llosa? Le dice, declara públicamente que el monto del dinero que vas a recibir por el Rómulo Gallegos lo vas a donar a la causa de la Revolución Cubana. Pero no te preocupes que por lo bajo te lo vamos a devolver. Sin duda alguna, este es un hecho que también conmueve a Vargas Llosa. Es decir, estos son los señores que van a impulsar el socialismo en libertad y la justicia social en América Latina, ¿no?
hacemos un pequeño alto, volvemos, hablemos de Jorge Edwards, que fue muy valiente, hablemos de Neruda, que no fue tan valiente, y vamos a hablar de la campaña presidencial que perdió frente a Alberto Fujimori y lo que ocurrió durante esa campaña y después de la campaña en Perú con Mario Vargas Llosa. Volvemos en un instante. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Blanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Pedro Catariano está con nosotros. Preguntas que quedaron planteadas. Fue muy duro abandonar a la izquierda, abandonar ese ámbito más amable que había en esos años de la izquierda, una especie de paraguas de tantos escritores intelectuales y convertirse en una especie de disidente. Fue valiente. Fue valiente, pero fue una tarea dura. Ahora, él tuvo la capacidad de observar las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Cuba, cómo Fidel Castro ordenaba la detención de los homosexuales prácticamente en los campos de concentración llamados UMAPs. Vargas Llosa, en un momento en el cual ya se empezaba a construir el culto a la personalidad de Fidel Castro, condena la invasión de la dictadura de la Unión Soviética a Checoslovaquia en un famoso artículo Socialismo y los tanques, es decir, se atreve a discrepar públicamente con Fidel. Y fue amigo de Gabriel García Márquez, tuvieron, todos sabemos, públicamente un desencuentro enorme, pero ¿cuál es la explicación de por qué García Márquez, él la da, ¿no? ¿Por qué nunca se alejó de la dictadura de Fidel Castro? Bueno, eso es algo que yo menciono en el libro, ¿no? Porque dos genios literarios como Vargas Llosa y Octavio Paz se apartaron de la Revolución Cubana y constataron las violaciones a los derechos humanos, y otro genio literario como García Márquez no lo hizo. Es más, estuvo hasta el final de sus días avalando las atrocidades de la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Entonces, ahí pueden haber explicaciones, pero creo que esas explicaciones de ninguna manera son fundamentadas y mucho menos, digamos, sujetas al perdón. Y aquí se reproduce. Conoció a Pablo Neruda a través de Jorge Edwards, que también influyó en él con Persona non grata. Claro, con Neruda aquí se reproduce el famoso poema de Oda a Stalin, que simplemente era imposible que ellos se entendieran. Había diferencias también de edad, pero era imposible que se entendieran después de un Neruda absolutamente stalinista, ¿no? Ese era el paraguas que había en ese instante. Y curiosamente, Vargas Llosa se acerca a la cultura chilena a través de un acto que hacía de adolescente. Iba al velador de su madre y a escondidas tomaba el libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y eso influye, impacta. Ahora, hay que decirlo, nunca mezcló la política con el arte o la literatura. Siempre admiró a Pablo Neruda. Inclusive hay una carta que le cursa Neruda a Vargas Llosa en la cual lo exhorta a apoyar la causa de Vietnam, ¿no es cierto? Ahora,
En el caso de Jorge Edwards fue una relación entrañable, ¿no? Se genera precisamente con este libro valiente y sobre todo claro en la denuncia de lo que en la realidad era la dictadura de Fidel Castro, persona non grata. Aquí se habla de cómo fue consecuente porque se opuso a todas las dictaduras, izquierda y derecha. No hizo ninguna distinción jamás, algo que no es habitual en América Latina. Y lo otro es que cuenta su campaña y su derrota frente a Alberto Fujimori y la campaña de demolición que intentaron contra él, infructuosa porque ganó el premio Nobel, así que fue infructuosa, pero de demolición que hubo en Perú en contra de él de los vencedores, de Fujimori y su gente, además de Alan García. Por lo tanto, trataron de demolerlo políticamente y no pudieron. Exactamente. Usted ha mencionado un aspecto que es fundamental en la batalla de Vargas Llosa, la condena a la dictadura como forma de gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de militares y sea de civiles. Tal vez una tarea desde el punto de vista de la pedagogía cívica difícil de entender en mi país, por ejemplo en el Perú, donde tenemos sectores de derecha antidemocráticos que siguen defendiendo dictaduras de derecha y sectores de izquierda antidemocráticos que siguen defendiendo dictaduras de izquierda, como la cubana, la nicaragüense o la dictadura criminal de Maduro. En ese sentido, Vargas Llosa fue valiente, nunca se rindió, siempre condenó a la dictadura como forma de gobierno y dijo que la única forma de vivir civilizadamente era a través de la democracia. En la campaña presidencial, él además no solo aceptó ser candidato en un momento fatídico de nuestra historia republicana, uno de los más graves, avance el terrorismo de Sendero Luminoso, el MRTA, una hiperinflación que superaba el 1.000.000%, y la quiebra del modelo estatista socialista que había implantado la dictadura nefasta de Velasco Alvarado el año 68 y que quiebra el Estado en el primer calamitoso gobierno de Alan García, ¿no? ¿Cómo fueron sus últimos días? Sus últimos días creo que los pensó como un reencuentro con el Perú. Y yo tenía la oportunidad de caminar los martes, jueves y sábados con él. Y fue precisamente por un consejo de mi hermano Pablo, a quien también le dedico el libro, el otro es mi hermano Diego. Pablo me sugiere, ¿por qué no retomas con Mario el tema del libro? Aprovecha las caminatas y convérsalo. Y a Mario le encantó la idea. Entonces, realmente los tiempos que pasaba con él eran, en algunos casos, como exámenes de grado semanales. Me tenía que preparar para los cuestionarios y ser consciente que estaba dialogando pues, con un intelectual de dimensión internacional. ¿Él sabía que estaba enfermo? Bueno, terminal? él como toda persona, o casi todas las personas a esa edad, tuvo un deterioro, ¿no? Ahora, esos temas íntimos no los conversaba, ni los he incluido en el libro porque este libro tiene un ámbito que es el ideológico y el político. A mí los periodistas me preguntan sobre otras cosas y yo respondo lo mismo. Sí. Gracias por estar con nosotros. No, encantado, ha sido un placer. Este libro de Pedro Cateriano, Vargas Llosa, biografía política, su otra gran pasión, cuenta entonces un aspecto que conocemos, como les decía al comienzo, en forma episódica de Vargas Llosa, pero que está contado en forma absolutamente completa, incluyendo la trayectoria ideológica de Vargas Llosa para convertirse en un liberal. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa.
Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.